Hola y bienvenidos a mi canal Películas y Series con Cari. Hoy te hablaré sobre una película muy particular, argentina, llamada 27 Noches y que ya la podés ver en Netflix precisamente, ya que si bien tuvo su estreno mundial en el Festival de San Sebastián, bueno, precisamente ya está disponible para que todos la puedan ver como dije. Está bajo la dirección de Daniel Hendler y el guión también, y también actúa. Y además el guión es de Martín Mauregui y Agustín Aliendo, a partir de la novela homónima de Natalia Cito del 2021 y está basada en una historia real, que eso es lo que más impacta, ¿no? Siempre cuando vemos una película impacta si está basada en una historia real y te lleva a querer investigar más quién era esta mujer a la cual sus hijas la quieren internar y la terminan internando en un psiquiátrico y cómo ella hace para salir. Y bueno, de eso trata precisamente la película, por eso digo, es muy interesante. Está basada en hechos reales, como te decía, inspirada en el caso de Natalia Cohen, una artista plástica millonaria que fue internada en una clínica psiquiátrica por decisión familiar con un diagnóstico polémico. Como digo, las hijas parecía que se la querían sacar de encima. La película trata de Marta Hoffman, ¿no?, que está interpretada por Marilu Marini, una mecenas excéntrica de 83 años con una importante fortuna. Es internada en una clínica psiquiátrica a petición de sus hijas, quienes alegan que padece demencia. El perito judicial Casares, personaje interpretado por Hendler, debe determinar si la internación responde a una preocupación médica auténtica o si es un intento de controlar su patrimonio y su libertad, algo que queda de manifiesto conforme va pasando la película y queda luego en cada uno. Queda también igual de manifiesto, o sea, cómo está Marta o Martita, cómo la conocen sus amigos y lo muestran en la película, precisamente cómo está, ¿no? O sea, a nivel mental, si es como dicen las hijas o si solo es una excusa como para sacársela de en medio. El estreno, como te decía, se estrenó mundialmente en el Festival de San Sebastián el 19 de septiembre de 2025, luego en salas argentinas el 9 de octubre y disponible en streaming en Netflix desde el 17 de octubre de 2025. Dura aproximadamente 107, 108 minutos, los cuales se hace muy llevadera la película. Ojo que tiene su tiempo, a algunos les va a resultar una película un poco lenta, pero bueno, es bastante interesante. La película transcurre en los días posteriores a la internación de Marta en la clínica psiquiátrica. Aunque el título sugiere 27 noches, el film lo utiliza como metáfora de un periodo de transición, de revisión institucional y personal. El perito Casares realiza entrevistas, revisa documentos, observa el entorno familiar y clínico y se enfrenta a la tensión entre ¿está enferma y quiere vivir libremente? Se combinan elementos de drama, comedia negra, irónica y reflexión social. La vejez, la autonomía individual, el límite entre cuidado y control, el poder del dinero y de la familia, y la institucionalización como mecanismo de exclusión o de protección. Por ejemplo, se destaca la relación entre Marta y sus hijas. La película sugiere que no es solo una cuestión de salud mental, sino también de expectativas sobre qué puede o debe hacer una persona mayor y quién decide por ella, ya que las hijas decían, no, Martita se va a sus fiestas o tiene fiestas y demás, era una persona muy activa, obviamente, y bueno, para las hijas eso era que la madre estaba mal y que sus amistades o tenían unas amistades polémicas o al menos le buscaban esa vuelta como para sacársela encima. Además hay un tratamiento estético cuidado, la fotografía de Julián Apesteguía, que ya había trabajado en otros títulos destacados. Emplea tonos sobrios mezclados con momentos luminosos para simbolizar el contraste entre institucionalización, como les decía, y vitalidad. Sin revelar spoilers mayores, al avanzar el film, Casares entiende que Marta desafía los parámetros de lo que la sociedad considera una vejez dócil o una mente declinante. Su resistencia se vuelve un acto de afirmación. El final deja abierta la reflexión, no se impone una respuesta clara sobre si la internación fue correcta o equivocada, sino que invita al espectador a cuestionar qué entendemos por autonomía, dignidad y cuidado de la vejez, y sobre todo también te pones a pensar, esto está basado en una historia real, o sea, y cuando vas a la historia real, ¿no? O sea, que empezás a indagar, o sea, eso está buenísimo en una película, que termine la película y quieras empezar a investigar cuál es ese caso, ¿no? ¿Cómo era? Y la verdad que, bueno, es todo un tema, ¿no? O sea, eso es periodismo de investigación y a mí me encanta. En cuanto a los aspectos positivos de la peli, está la actuación destacada de Marilu Marini, que es súper, súper, súper destacada. A mí me encantó su Marta o Martita y me daban ganas de abrazarla, ¿no? Por momentos, o sea, porque como al pensar, o sea, lo que pasa con las hijas y que se la quieren sacar de encima, es muy loco. Pero bueno, evidentemente deben haber habido un montón de casos así, lamentablemente.
Su Marta Hoffman es un personaje vibrante y complejo que evita caer en la caricatura de la anciana perdida. Varios críticos la consideran el corazón del film y así es, obviamente, porque es quien lleva, precisamente ese personaje y esta gran actriz, es quien lleva adelante esta película, que de otra forma hubiese caído un poco por el tema, como te decía, los tiempos y que no a todo el mundo le hubiese gustado seguir viendo, quizás, ¿no? O sea, le hubiese resultado quizás un poco densa. El tono híbrido entre realismo y sátira, el director Hendler logra que la película no sea un mero melodrama sobre vejez e internación, sino que incorpore humor e ironía para mostrar lo absurdo del sistema médico judicial familiar que decide por los mayores. El tema social relevante, obviamente, el film pone el foco en la autonomía de las personas mayores y cómo las estructuras familia, medicina, justicia pueden colisionar con esa autonomía. En tiempos en que el envejecimiento de la población cobra importancia, es una mirada necesaria totalmente. La producción técnica cuidada, la fotografía, el diseño de producción, el montaje, todos elementos bien ejecutados que elevan el material por encima de una simple película de tema. También se aprecia un refinamiento estético respecto a los trabajos anteriores de Hendler y sí que eso se nota y bastante. En cuanto a lo que se le podría cuestionar es el ritmo contenido, el desarrollo lineal, ya que el tema es potente, la película no arriesga formalmente lo suficiente y se mantiene dentro de una estructura bastante tradicional, narrativa y temporal. Potencial crítico no del todo explotado, si bien se abordan temas de autonomía y poder, se siente que algunos hilos, por ejemplo la dimensión económica de la fortuna, el arte como espacio de libertad, podrían haber sido desarrollados con mayor profundidad, ya que te quedas un poco con ganas de más, aunque ves el ámbito de Marta y ves sus amistades y lo ves a Tortonese, muy bien Tortonese también, la verdad. Es muy bueno su personaje, o sea, es el que va a reclamar por ella a la puerta de la clínica cuando la internan y son sus amigos los que salen a reclamar por Marta, no precisamente sus hijas, que son las que la querían adentro, al menos una de ellas interpretada muy bien por Carla Peterson y es bastante duro su personaje, ¿no? Con respecto a su madre, es tremendo. La ambigüedad narrativa que puede dejar al espectador con preguntas, esto puede ser un punto fuerte para quienes gustan de pensar tras la película, pero quizás un punto débil para quienes prefieren un cierre más decidido. Algunos reticentes podrían considerar que queda mucho fuera del encuadre, por más que seas reticente vas a darte cuenta y te va a cerrar la película. O sea, para algunos quizás sea un final un poco abierto, pero para la mayoría, o sea, cierra la película y muy bien. Y también el papel de Hendler, cómo queda con el papel de Marta, que es genial. En mi opinión, 27 noches es una película valiosa porque consigue combinar una historia íntima y bien actuada con una mirada crítica sobre lo que significa envejecer en libertad y cómo las buenas intenciones pueden disfrazar el control. Me parece que Marilu Marini entrega una de esas actuaciones memorables que trascienden el film. La puesta en escena es sobria, sin grandes estridencias, lo cual permite que la historia respire y que el espectador se sumerja en la doble tensión de cuando cuidar es amar. ¿Y qué pasa cuando cuidar se vuelve dominio? Algo que te lo va a replantear durante el transcurso de toda la película. Quizás precisamente el film no rompe del todo con las convenciones del drama social, pero lo que hace lo hace muy bien. Y en ese sentido es un aporte al cine argentino contemporáneo que reflexiona desde lo local, pero con temas de resonancia universal, la vejez, la autonomía, el poder familiar e institucional. Si bien me hubiera gustado que algunas líneas hubieran sido más exploradas, el poder económico, el arte, la crítica al sistema médico, entiendo que el camino que elige, más íntimo, menos escandaloso, es igualmente respetable. Recomiendo verla a quienes están interesados en películas que invitan a la reflexión, que no tienen miedo al silencio, al plano largo, a la atención discreta. No es cine de escapismo ligero, hay incomodidad, preguntas y respuestas fáciles, preguntas sin respuestas fáciles, obviamente porque la historia no es fácil y está muy bien abordada. Personajes con zonas grises, que son los menos. Y yo a 27 noches le voy a otorgar un 7.50 porque considero, a mí me resultó muy interesante, como digo, como periodista me llevó a indagar más en la historia real y a partir también, precisamente, qué es lo que te explica en la película, luego, cuando termina, que, bueno, al estar basada en una historia real, o sea, el panorama de lo que era la salud mental en ese momento, cuando ella la internan, era uno, y luego es otro porque se modificó la ley de salud mental tan actual en estos tiempos en Argentina, un tema tan actual precisamente, y hoy en día se tiene que tener el consentimiento de la persona para internarla. En aquel entonces son las hijas de esa persona las que firman por ella
considerando que ella no puede o no está en sus facultades mentales para firmar, y deciden internarla. Y por suerte los amigos son los que la terminan sacando de ahí, o en este caso, bueno, este fiscal que dice no, empieza a investigar y da otro punto de vista sobre esta persona. Y bueno, de hecho, la persona real en quien se basa esta película falleció. En algunas notas he leído con 103 años, pero en la película mencionan al final, o puede ser el personaje, ¿no? En ese caso, pero mencionan que falleció con 104 años. Bueno, 103, 104 años y falleció libre, no dentro de una institución psiquiátrica. Así que eso es súper destacable. Por ende, recomiendo esta película. Si la pueden ver este fin de semana, sería una buena opción. Espero que estén muy bien y nos estaremos escuchando en el próximo video. Adiós.